Considerando todo lo que expliqué, estamos en una época donde las cosas hay que hacerlas, como se dice aquí en Mallorca, poco a poco. En general, la sugerencia que te recomiendo para este solsticio es tener mucha paciencia, no te precipites, no tomes decisiones de largo plazo ahora mismo, espera, no te embarques en algo que te puede implicar compromisos o sobre todo consecuencias de muy largo plazo, y no te pongas ansioso, ve con calma. Claro, para poder llevar con calma una situación que es larga, como si estuviéramos embarazados de nuestro futuro, entonces es como una futura mamá. ¿Qué haces? Te cuidas, tratas de tener un buen embarazo, de comer bien, de disfrutar, de descansar bien y de estimular a ese bebé en gestación con lo mejor que puedas, tratar de no tener disgustos y de tener momentos agradables. Y yo creo honestamente que es eso lo que tenemos que hacer en este solsticio, ir muy calmos, tener paciencia, ver qué pasa, y a nivel práctico, mira, trata de pasártelo bien con lo que tienes, no te enloquezcas, no te pongas ansioso, no hagas cálculos de que, entonces el verano y el fin de año, no, espera, disfruta, insisto, como si la figura fuera, estás esperando un bebé o estamos esculpiendo la piedad. No se puede ir con prisa. Bien, yo me imagino que Miguel Ángel debe haberse buscado otras gratificaciones hasta que la terminó de hacer, porque si se pusiera ansioso no me parece que la habría terminado. Y como siempre digo, para las personas que tenemos un poco más de responsabilidad o una conciencia que colabora voluntariamente o intenta colaborar voluntariamente con el proceso evolutivo de la conciencia, el gran trabajo es de alguna manera rellenar el pilar interno. ¿Y esto cómo se hace? Primero, trabajar Yesod, reconocer qué es lo que te hace bien. El trabajo con Yesod es mucho de aprender a darte cuenta qué sientes. Ya he hablado otras veces de esto, pero en esta oportunidad, como dije antes, hace un momento, las cosas hacerlas poco a poco, precisamente para testar. A ver, voy a hacer esto, ¿cómo me siento? ¿Cómo me cae? ¿Cómo me encuentro con esta realidad? ¿Me hace bien? ¿Me siento confortable? ¿Me agrada? Aprender a ser consciente de la resonancia emocional que te producen las cosas y ser coherente con eso y obedecerlas. Esto por un lado. Luego, tenemos que ocupar Hot, no podemos pasarla por alto, que Hot es como la maquinaria, es como el GPS. O sea, todo lo que uno quiere hacer tiene que ser instrumentado de una manera organizada, planificada y sobre todo útil, que sea, digamos, hablando de las estrategias o de las maneras. Uno puede tener muchas ideas muy bonitas, pero hay que traerlas a la tierra. O sea, yo puedo querer escribir un libro, pues me tengo que sentar a escribirlo. Puedo querer comprar una casa, pues me tendré que mover para ver cómo lo hago. O puedo imaginarme que quiero cocinar algo, bueno, me tengo que encaramar a la cocina y ver qué hago. Entonces, en Hot necesitamos organización, tener mucha conciencia de la importancia de ser inteligentes y de ser prácticos. Últimamente se ve cada incoherencia por el mundo, planteamientos, cosas que se dicen, cosas que se cambian, y eso es falta de planificación y falta de inteligencia en la instrumentación de las cosas. Entonces, esto es un trabajo a realizar para llegar a Tifaret, para poder asumir una responsabilidad real y para ser conscientes de que depende de uno, no depende de la suerte, ni del universo, ni del cosmos, ni del karma, no, somos nosotros cada día qué paso tomamos. Para poder de esta manera llegar a At, que es la esfera de conocimiento, el gran salto evolutivo que nos lleve a una concienciación que tenemos que simbólicamente morirnos y renunciar a la fantasía de la separación, de que basta que yo esté bien, el resto no me importa, y que si los demás no me entienden o el sistema no me ayuda, es que el sistema es malo y yo soy bueno. Hay esas ilusiones, esos espejismos
que nos mantienen separados, alienados, viendo el mal fuera, en realidad es lo que nos impide resolverlo. El gran ejercicio con DAT, que creo que es la llave de toda la cosa, es abrazar las luces y las sombras dentro de uno, parar de culpar al universo de que no somos felices, parar de culpar al enemigo, parar de buscar la culpa en quien sea, empezando por el gobierno, siguiendo por el karma, la genealogía familiar, en fin, el vecino de al lado, todo eso es pueril. Hasta que no podamos asumir esto a nivel individual, pero sobre todo colectivo, como personas, como sociedad, hasta que no podamos asumir la responsabilidad real que todos tenemos de lo que nos pasa y que es ilusorio que yo me salvé y que yo estoy a salvo y que el otro es el monstruo o el diablo, hasta que no podamos llegar a ese abrazo de las luces y las sombras dentro de nosotros, la era de Acuario está en sus peores manifestaciones, ¿no? Por eso las claves para este solsticio son mucha paciencia, mucha resistencia y mucha autoconciencia, mirar para adentro. Yo insisto, y perdón que sea repetitiva, creo que tenemos una época, incluso lo del confinamiento ha llevado a eso, ¿no? Nos ha obligado a estar dentro, obligado a estar en casa, obligado a no poder distraernos con nada prácticamente. Claro, ese tipo de realidad cataliza mucho y como mucha gente ha dicho y lo está diciendo, esto ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros mismos. El quedar en silencio, en el aislamiento o en la imposibilidad de ver, o digamos de distraerse con lo que sea, o de narcotizarse con lo que sea, aparece la propia inmensidad que a veces está bastante oscurecida y nos da la desesperación. Por eso hay mucha gente que ha colapsado, y se habla mucho de las consecuencias psicológicas de todo esto. Pero también en medio de la oscuridad es donde mejor se ve la luz, como decían los antiguos cabalistas, ¿no? Y la luz divina que vive dentro de nosotros precisamente se descubre dentro y por esa oscuridad, y todo está dentro de uno. Y yo creo que podemos aprovechar si llega este vídeo para las fiestas, aprovecha la celebración de la Navidad para encontrarte contigo, para hacer un ritual contigo mismo, una ceremonia de reencuentro con la luz que vive dentro de ti, que es la que te permite ver las sombras que también son tuyas. Abrázate, ten un encuentro sagrado contigo, que es en el altar mayor de tu corazón. Búscate a ti, abrázate a ti y asume que estás tú solo frente a la vida, como lo estamos todos, y que todos en esa soledad estamos hermanados. Y cuando digo solo es porque eres tú solo que tienes que asumir quién eres y cómo eres. No te lo va a decir alguien de afuera, porque aunque te lo diga no se lo creerás. Entonces creo que es un momento muy interesante para mirarnos y para asumir nuestras responsabilidades genuinas, para poder juntos caminar en otra dirección. Y es esto. Bueno, espero que te sirva. Y como siempre estamos en contacto y feliz año nuevo y esperemos que el 2021 nos encuentre bien a todos. Hasta la próxima.